Este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel. Y fiel es tu palabra, Señor. Y por eso oramos y pedimos que tú nos ayudes con la presencia de tu Santo Espíritu. Y al decir que nos ayudes es tanto al que habla como a los que escuchan, de tal manera, Padre, que cuando salgamos de este lugar vayamos contentos que hemos entendido tu palabra, pero también vamos desafiados para ponerla por práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces estamos en la campaña de familia. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Repítaselo a su hermano que está a la par. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es a través de estos mensajes que hemos tenido desde el Día de la Madre y que vamos a concluir el Día del Padre. El Día del Padre, hermanos, es el próximo domingo. Sí, es el próximo domingo. Acuérdense, el Día de la Madre es lo único que recuerdan. El Día del Padre es el próximo. Dígale a su hermano de la par, el próximo domingo, el Día del Padre. Se olvidan de uno. Que falta el respeto, como dice el Señor. Así que, hermanos, el Día del Padre concluye. ¿Por qué hemos estado hablando de esto? Porque queremos que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Que nos quede claro, hermanos, que debemos de buscar la unidad de la familia, porque así es lo que Dios quiere. La familia ha sufrido atentados durante toda la vida y los atentados no siempre han sido externos, a veces han sido internos. Como pueblo de Dios debería de ser una vergüenza no conocer lo que la Escritura nos habla acerca de la familia. Pero bueno, nunca es tarde y por eso es responsabilidad del que administra este púlpito de que haya la exposición de la verdad bíblica de qué es lo que dice el Señor como su voluntad para nuestra familia. Porque no se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de nuestras tradiciones o de nuestra cultura, se trata de lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, Mateo 19, 1 al 12, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, a través de este texto bíblico, hermanos, hemos extraído una serie de enseñanzas. Hemos concluido cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos: ¿no habéis leído? Vimos que el Señor puso en su perspectiva correcta el valor de la Escritura. Y concluimos entonces que la Biblia es el manual de la familia. La Biblia es el manual de la familia. Si nosotros queremos construir familias cristianas, no lo podemos hacer en base a la tradición y lo que la sociedad actual está tratando de imponer. Tenemos que ir a la Escritura. Por eso el Señor Jesús le dijo en aquella ocasión a aquellos fariseos maliciosos que hicieron una pregunta, con tal de que él respondiera o lo pusieran en aprieto con esa pregunta, él se fue a la Escritura. ¿No habéis leído? ¿Y qué es lo que necesitamos leer? La Escritura. No voy a volver a hacer esa prédica.
También concluimos que la pareja, hombre y mujer, es la base para la familia, establecida por el Señor. Era Adán y Eva, no era Adán y María, no era Eva y María, sino que era Adán y Eva. No habían dos hombres, no habían dos mujeres, no habían dos mujeres y un hombre, no habían dos hombres y una mujer, había solamente un hombre y una mujer. Y esa es entonces lo que deberíamos de perseguir. Así que no hay alternativa, no hay más alternativa. Había alguien que decía que las estadísticas dicen que hay más mujeres que hombres, y que a cada hombre le corresponden 7 mujeres en este mundo. Pues pueden haber 15, pueden haber 20, pero de esas solo una le corresponde a cada uno de nosotros como hombres. Esperaba un amén apoteósico, así, gritado, pero no veo que respondan. También hemos concluido que los padres, después de que nuestros hijos se casan, jugamos un nuevo rol. Un rol diferente. Ya no vamos a ser la prioridad, ya no va a ser mami y papi, sino que no dejan de ser mami y papi, pero ya no en esa prioridad para nuestros hijitos, sino que ahora ya no va a ser mami la madre, sino que va a ser para el esposo su nueva esposa. Y la madre debe de ocupar o debe de reconocer ese nuevo rol. Ya no va a ser papi para la niña su papi, sino su esposo. Y el padre no debería de sentir celo alguno, sino que debe de colaborar para que haya esa prioridad en el nuevo matrimonio. Hablamos también que debemos de tener cuidado con la palabra divorcio. Dígale a su hermano de la par, cuidado con la palabra divorcio. Hermano, ¿por qué? Porque a veces hay ligereza en acudir o invocar ese estatus. En lugar de eso, el Señor nos está diciendo que no debemos de jugar con esa palabra o el significado. Por lo contrario, debemos de mantenernos lo más posible dentro del matrimonio. También dijimos que debemos tener cuidado con el área sexual en el matrimonio, en la pareja. Eso lo estuvimos dando en un poco más de detalle. También debemos tener cuidado con el pensamiento de que no conviene casarse. Los discípulos le dijeron, bueno, Señor, si esa es la situación, con la esposa no conviene casarse. ¿Cómo no? Sí conviene casarse. Debemos de promover el matrimonio, hermanos. No debemos de ir en contra de las ideas de Dios. El matrimonio es idea de Dios. Y debemos de buscar que todos los solteros, en cuanto que esté a su disposición, que se casen, que se casen. A ver, todos al unísono. Los solteros que se casen. 1, 2, 3. Los solteros que se casen. Y los solteros dicen, amén. Conviene casarse. También el domingo pasado estuvimos hablando de causas de la desintegración familiar. Una de las causas es que la sociedad es permisiva, se dan licencias. Cuando nosotros empezamos a darnos muchos favores, o sea, de decir, no, yo me merezco, ya me aburrí de esta esposa, yo puedo, yo debería, no me merece, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos problemas porque estamos pensando en dividir el hogar. También hay que tener cuidado con la dureza del corazón. Dijimos que la palabra nos dice que el hombre debe tratar a su mujer como vaso más frágil. Y tenemos que tratarla con un corazón que no sea duro. La mujer también debe respetar a su marido. Y también concluíamos que hay que orar por el liderazgo de la iglesia para que no tenga concesiones con nadie, ni siquiera con el mismo pastor, los diáconos, porque cuando hablamos de liderazgo no solamente hablamos del pastor, hablamos de todos aquellos que están en liderazgo, los que se paran acá al frente y están presidiendo, los choferes, todo mundo que sirve en la casa del Señor es parte del liderazgo, y no debemos de concesionar con nadie, sino que debemos de mantener el estándar de Dios. No es el estándar del pastor, es lo que la Biblia dice, el estándar, el nivel aceptable que le agrada al Señor. Dentro de ese propósito de mantenernos en el estándar, pues obviamente tenemos luchas, batallas, y quien no las tiene. Estoy a punto de cumplir 30 años de matrimonio con mi esposa y he descubierto que los primeros 30 años son los difíciles. De ahí en adelante, hermanos, todo es cuesta abajo. Así que los que tienen menos de 30 años, ánimo. Hoy, este domingo, todo lo anterior fue un pequeño resumen para entrar a la introducción de este mensaje, porque
aproximadamente a las 2 de la tarde estaremos saliendo. Malaquías 2:16. Debo de dejar sentado con toda claridad, hermanos, que a Dios no le gusta el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o divorcio. La palabra repudio se traduce también como divorcio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, estamos hablando de la separación, hemos hablado del divorcio, hemos visto circunstancias bajo las cuales sería válido divorciarse, pero debo de dejar con claridad que a Dios no le gusta que la gente casada se divorcie. Amén. Ahora, hay circunstancias, ya algunos quizás tuvieron un pasado donde tuvieron un divorcio, pero la idea es que ya no más, sino que ahora a mantenernos. Gracias por el hermanos, necesito que vayamos afianzados con ese pensamiento de que debemos de luchar por lo que Dios ha establecido. Ahora, vamos a hacer un contexto de Malaquías, profeta del Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y luego pasamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etc. Entonces, Malaquías hace 3 énfasis correctivos para el pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel pasó cautivo 70 años, se le llaman babilónicos, pero en realidad también ejerció Media y Persia, pero tal cual la profecía lo había dicho, lo vemos en Daniel. A los 70 años ellos fueron liberados de su cautividad y regresaron a Jerusalén, regresaron a su tierra, de donde tuvieron que levantar los muros perimetrales de la ciudad de Jerusalén. Lo vemos en el libro de Nehemías. Usted puede leer el libro de Nehemías y observar todo aquello que Nehemías hizo por levantar los muros. También vemos que el pueblo regresó y restauró el templo para sacrificio y alabanza para el Señor. Entonces habían pasado ya algunos cuantos años después de haber salido de la cautividad y de haber levantado los muros de Jerusalén y haber restituido el templo, de haberlo restaurado, que entonces Malaquías ve que el pueblo está cayendo en una circunstancia que no le favorece, que no le favorece en su relación con Dios. Y hay por lo menos 3 áreas de corrección. Por hacerles un énfasis, les invito a que hoy por la tarde tómense un tiempo, no les va a llevar ni 10 ni 15 minutos de leer Malaquías, y ustedes verán que este resumen le hace un poco más de sentido. Malaquías, en primer lugar, estuvo exhortando, animando al pueblo a salir de un sacrificio mediocre. Principalmente Malaquías habló a los sacerdotes porque el servicio que estaban prestando en el templo, en la casa del Señor, era mediocre. Malaquías capítulo 1, versículos 13 al 14. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Está refiriéndose a los sacerdotes. Déjenme hacer el paréntesis aquí. Es cuando el que ministra en la casa del Señor ya se hastió de servir en la casa de Dios y dice: esto de hacer sacrificio en aquel entonces, o esto de venir a la iglesia, qué fastidio. Otra vez ir a la iglesia, otra vez ir a ayudar, otra vez a cantar. Y los mismos cantos, los mismos cantantes, los mismos al frente, el mismo pastor. Ya estoy aburrido. Entonces, el pueblo había pasado, hermanos, después de aquellas grandes luchas de haber reconstruido los muros y haber restaurado el templo, ya entonces se estaban volviendo a acomodar. El Señor había dicho que no se deberían de casar con mujeres que no fuesen hebreas, pero ellos empezaron a mezclarse con las mujeres de los pueblos vecinos,
y entonces el sacerdocio también estaba aflojando, estaba relajándose y no estaba sirviendo como debería el Señor, debería de servir al Señor. Entonces Malaquías se levanta como profeta del Señor y trae palabra de Dios. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ustedes saben que la ley decía que cuando se traía sacrificio al Señor se debería de traer lo mejor, que no fuera tuerto, que no fuera dañado el animal del sacrificio, fuese este pájaro, fuese animal cuadrúpedo. Entonces, hermanos, debería entonces de traerse lo mejor. Maldito, dice aquel que teniendo macho en su casa me trae lo peor. Y eso a veces sucede también, hermanos, en esta época. Apenas estoy entrando en la introducción, luego el mensaje de la familia, pero debo de decir, hermanos, que a veces nuestro servicio no es el mejor, mediocre. Y entonces empezamos a relajarnos en la casa de Dios. Vamos a cumplir 5 años. ¡Ay, 5 años! ¿Cuántos años más va a pasar de bendición en la Iglesia Bautista de Kent? ¿El otro año? 10 años más. Hasta que Jesús venga o hasta que el pastor se vaya. No se va a ir. Un día me voy a morir, hermana. Entonces, o el Señor hace algo. ¿Qué es lo que nos motiva a estar en la casa del Señor? ¿Es el Señor mismo? ¿Es mi deuda espiritual con el Señor? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha dado techo, nos da vestido, nos da de comer. ¿No merece Dios toda nuestra fidelidad? ¿No merece Él lo mejor de nosotros? Porque a veces entonces nosotros venimos mediocremente a servirle al Señor. ¿Por qué no hacemos lo mejor? Admiro, hermanos, hay hermanos dentro de nuestra congregación que tienen horarios pero muy pesados. Y durante la madrugada del sábado o para amanecer domingo han tenido que trabajar y están aquí presentes hoy. Pero hay otros, principalmente los del primer culto, que no pudieron dormirse a las 9 de la noche y se acostaron a las 10 y no pudieron levantarse el siguiente día para venir a la casa del Señor. O que un pequeño golpe en el dedo pequeño del pie ya es cuestión de drama y no viene a la casa del Señor. Es que tuve un accidente. ¿Qué le pasó? Se me quebró la uña. Hermano, a veces empezamos a relajarnos, empezamos a aflojar, empezamos a decir: no, si ya llevo 5 años en esa iglesia. Y esto que no cuento los otros años que yo también pasé en la otra iglesia. Y llevo tantos años de ser cristiano. Cuidado. Eso será motivo de otra prédica. Otro correctivo que hizo Malaquías tenía que ver con el matrimonio correcto. Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 17. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? O sea, Dios es testigo de lo que sucede en nuestros matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe en realidad lo que está pasando en casa. Aquí podemos nosotros venir y felices, sí, mi amor, besitos y abrazos, y aquí no pasa nada. Pero en la casa, el Señor sabe cuántas veces nosotros hemos sido groseros con nuestra esposa. Y la esposa con el esposo, por supuesto. Y las infidelidades. Entonces, lo que está diciendo Malaquías, está diciendo: mas diréis, ¿por qué? ¿Y por qué hay problemas con el Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Está afirmando, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues
en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, el día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, yo conozco gente que es adúltera, que es fornicaria, que ha sido desleal con su mujer y no le ha pasado nada. ¿Dónde está la justicia de Dios? Si ellos lo hacen, yo también. Eso es lo que estaban diciendo los habitantes hebreos en aquella época. Y a veces, hermano, eso es lo que se está introduciendo en el pensamiento de la iglesia. Bueno, si el mundo lo hace, a lo mejor tienen razón, eso de las preferencias sexuales, hay que liberarse. Y empiezan a salir del closet muchos cristianos, ¿no? Digo, cristianos. ¿Por qué? Porque van acondicionando su vida por lo que aparentemente Dios no está justiciando. Pero hermano, no debería de ser suficiente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? O sea, todo lo que hemos anticipado, hermanos, tiene que ver con lo que le agrada al Señor. Y bueno, esto es parte de los correctivos que Malaquías estaba haciendo. Y el último, que solamente es la introducción al mensaje, es una ofrenda mediocre, un aporte mediocre. O sea, tan desagradable es para Dios un servicio mediocre, un matrimonio mediocre, como lo es una ofrenda mediocre. No voy a hablar de finanzas hoy, tiene un poco que ver, pero solamente para poner al mismo nivel los tres aspectos que Malaquías estaba corrigiendo del pueblo de aquel entonces. Malaquías 3, 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el pueblo se había relajado, había aflojado, había dicho, ¿para qué? Si ya llevan 5 años, no, perdón, en aquel entonces llevaban muchos años más. Entonces, ¿para qué vamos a aportar? ¿Para qué vamos a servir con calidad? ¿Para qué vamos a guardar las familias? Si yo veo gente que hace todo lo contrario, no diezma, no ofrenda, no sirve y le va bien. Pero bueno, como dije, es solamente un pequeño resumen, vamos al punto de esta mañana. No seáis desleales. El profeta vino con palabra del Señor a darle énfasis en el aspecto familiar y a decirnos que no debemos ser desleales. Dígale a su hermano de la par, si es su pareja mucho mejor, no seáis desleales, díganle. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros mantengamos un compromiso, que seamos firmes en nuestra manera de pensar basado en las Escrituras. Solo por poner el fundamento, Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. 3 áreas de deslealtad que podríamos tener cuidado. Deslealtad física. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20. Yo creo que la imagen ilustra sobre qué es lo que estamos hablando. Cuidado con las relaciones con personas que no son nuestra pareja. Cuidado con el hombre que está casado, cómo trata a otras mujeres. Cuidado a la mujer que está casada, cómo trata a los hombres. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación. ¿Qué significa huir, hermanos? A ver, la fornicación. Vamos a decir, esta es la fornicación. Y yo digo, no, yo no me voy a acercar. Y de verdad que, vaya, no quiero caer, pero pues sí, no hay que ser tan radicales, no hay que acercarse, pero huir significa salir corriendo, hermanos, salir del lugar, no contemplarlo, no describirla, sino que significa huir. Dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Malaquías decía que debemos de glorificar al Señor también en nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu conectado a nuestro cuerpo? Porque alguna vez podríamos decir, yo glorifico a Dios, yo vengo a la casa del Señor y cuando yo canto, pero con todo mi corazón. Pero después de salir de este lugar, ¿cómo está mi espíritu? ¿Solo conecto aquí? ¿Este es el único lugar donde yo me puedo conectar con el Señor? ¿No es algo que debería de hacer yo siempre? Porque si me desconecto del Señor, ¿se desconecta también mi cuerpo? No, están íntimamente ligados. Para donde está mi espíritu, en la disposición que está mi espíritu, así entonces voy a disponer de mi cuerpo. Porque el cuerpo, hermanos, no es malo ni es bueno. El cuerpo depende de para qué lo uso, en mi corazón y en mi espíritu. Pero la mano no es mala ni es buena, sino cómo está mi corazón y para qué la dispongo en el uso. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, porque no es lo externo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Y nosotros entonces en el matrimonio debemos tener nuestro corazón en primer lugar conectado a Dios. Conectado a Dios. Porque si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mi esposa. Y si la esposa está conectada con el Señor, va a ser fiel a su esposo. Por lo tanto, hermanos, como iglesia debemos de buscar la devoción al Señor, tener nuestro devocional diario, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura bíblica, nuestra vida de adoración, de tal manera que cuando salimos de casa vamos conectados con el Señor. Aparecerán tentaciones. Levante la mano el que nunca ha sido tentado. Quizás hoy fue tentado en levantar la mano, pero no la levantó. Así todos los días, hermano, hay cosas aquí extrañas en esta ciudad que probablemente no sucedían en su pueblo de origen o en algunas otras ciudades de los Estados Unidos. Y que aquí sí suceden y que son tentaciones tanto para ella como para él. Pero hermanos, necesitamos estar conectados con el Señor. Necesitamos no ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que no debemos de unirnos a más nadie. Así como Adán no tuvo alternativa, solo tenía Eva, así también nosotros no tenemos otra alternativa que solamente nuestra esposa. Hagámonos el firme propósito de mantenernos solamente consagrados a nuestro Dios y a nuestra pareja. Eso no solamente desde el punto físico. Hoy, hermanos, virtualmente también usted puede conectar con otras personas. Quizás a través de las redes sociales, a través del texto, qué tipo de cosas usted está intercambiando con otra persona que no sea su pareja. Quizás a través de las redes sociales usted volvió a encontrar aquella amistad de hace 50 años, o de hace 40 años, o de hace 30 años, o de hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5 años. Ya sabe dónde vive, ya sabe su número de teléfono, ya sabe quién es su familia, ya conoce los horarios. Cuidado, dígale a su hermano de la par, tóquelo en el hombro y dígale cuidado. Los que son más de la antigüita, pues no tendrán mayores problemas, pero hermanos, hay que tener cuidado en todos los ambientes. No hay que ser desleal a la esposa, no hay que ser desleal al esposo. En segundo lugar, hermanos, no hay que ser desleal desde el punto de vista
económico. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos, por cierto. Esta mujer, hermanos, tenía como esposo a un servidor en la casa de Dios, pero el hombre murió y quedó endeudada. La deuda era tan grande que el acreedor quería llevarse a sus 2 hijos como pago. No se quería llevar uno, quería llevarse 2. O sea, que significa que tenía una gran deuda. Porque ustedes recordarán que en aquella época un varón era alguien productivo. O sea, que podía tomarse como alguien que iba a procurar riquezas. Y lo quería tomar entonces en pago por la deuda que su esposo había tenido. Podríamos hablar muchas otras cosas. Luego ustedes saben cómo fue el testimonio, cómo Dios le brindó. Hermanos, el milagro del aceite y cómo ella suplió y pudo pagar todas sus deudas. Por supuesto, Dios es Jehová Jireh, el Señor que suple. Amén. Pero como casado, hermanos, yo puedo decir, bueno, si yo me muero, Jehová Jireh, mi esposa y mis hijos, Dios los va a mantener. Yo digo amén a eso. Pero ¿por qué no ser leal con nuestra familia desde hoy? ¿Por qué no hoy tener alguna previsión para que cuando yo muera o mi esposa muera y yo me quede solo, no haya problemas económicos? Por lo menos pueda sobrevivir mientras tanto se acomodan las demás cosas. Debemos de tener cuidado, hermanos, de no gastar más de lo que nos llega a nuestras manos, a no de gastar lo que llega y después quedarnos sin nada. La palabra de Dios nos habla, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 7 al 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, hoy podemos decir, sí, yo soy cristiano, yo alabo al Señor, pero si no manejamos correctamente las finanzas del hogar, no solamente es que no estamos bien con el Señor, sino que hemos negado la fe. O sea, tan espiritual es cantarle al Señor, tan espiritual es saber de memoria los textos bíblicos, como manejar bien la economía del hogar. O sea, hermanos, podemos caer en una deslealtad financiera si nosotros no hacemos el mejor de nuestros esfuerzos. ¿Qué va a pasar de tu familia si mueres hoy? Porque, hermanos, yo sé que a algunos no les gusta que les recuerde, yo sé, lo digo con todo respeto, que es difícil la circunstancia, pero un día nos vamos a morir, y puede ser hoy. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Le dejo deudas o le dejo algo para responder? En algunas ocasiones, hermanos, a mi esposa cuando ha solicitado alguna cuestión o yo pido alguna cosa, yo le he preguntado, bueno, ¿usted quiere que le deje deudas o que le deje dinero? ¿Ah? Porque a veces, hermanos, como que el mundo o las circunstancias, yo quiero un carro nuevo, la otra quiere otra cosa, y como que vamos pensando en lo actual y no vamos pensando hacia el futuro. Y debemos de pensar, hermanos, en todos los tipos de circunstancias. Todos los matrimonios tienen dificultad al respecto. ¿Ser el único? Quizás sí, somos los únicos. No, ¿verdad? Todos tenemos dificultades y debemos de hacer de alguna manera algún esfuerzo para hacer el manejo de las finanzas en el hogar. El contexto de 1 Timoteo capítulo 5 tiene que ver con las viudas que querían ser puestas en el listado para que la iglesia las sostuviera. Mas sin embargo Pablo exhorta y dice, bueno, si esas viudas tienen hijos o nietos, que aprendan a sostenerlos ellos. O sea, hermano, la responsabilidad familiar es algo espiritual. No es simple y sencillamente ética cristiana, es algo espiritual y debemos de hablarlo en algún momento en el hogar. Debemos de decir, oye, ¿cómo quedo? Dime dónde está la póliza del seguro. Y pregúntele directamente a su esposo. Y pregúntele directamente a su esposa. Y dígale, ¿qué me dejas? ¿Ah? ¿De qué voy a vivir? Porque, hermano, vea usted, yo pastor de la iglesia, bueno, si yo me muero, que la iglesia mantenga a mi esposa.
¿Está correcto? Sabía que iban a decir que no. Entonces, hermanos, yo tengo que velar también por mi familia. Es cierto, quiero dedicar mi vida al Señor, pero también debo de hacer algún esfuerzo con respecto a mi familia. No puedo ser desleal, no puedo ser desequilibrado. Veíamos entonces el orden de prioridades: primero es Dios, después mi esposa, después mis hijos, después mi trabajo, después la iglesia, después etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta de dónde quedó la suegra? Entonces, hermanos, en un buen lugar. Hermanos, tenemos que ser responsables los unos con los otros. Y por último, cuidado con la deslealtad espiritual de tu hogar. Tenemos que ser leales también desde el punto de vista espiritual. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, esto habla bajo el contexto, hermanos, del tiempo donde el Señor sacó al pueblo de esclavitud de Egipto, y entonces ellos clamaban: Señor, libéranos de la esclavitud de Egipto, danos la promesa que tú le diste a nuestro padre Abraham. Entonces el Señor levanta a Moisés hace todo un proceso para liberar al pueblo. Se van en el desierto porque iban a adorar a Dios y porque iban a recibir la tierra prometida. Sin embargo, estando a punto de conquistarla, envía a 2 espías. 10 dicen que esto es imposible, 2 dicen que sí. Josué y Caleb dicen sí, es posible conquistarla, pero mayoría eran bautistas. 10 dijeron no y 2 dijeron sí, ¿verdad? Entonces votaron y dijeron: no la podemos conquistar. Y eso fue algo que no le agradó al Señor y los hizo vagar por 40 años el desierto. Lo tentaron, dice. El Señor dijo: esta es tu tierra, pero ahora te toca conquistarla. El Señor me dijo: ve ahí a tu esposa. Yo dije: gloria a Dios, qué bonita la que me tocó. Pero ahora te toca mantenerla. Ahora te toca vivir con ella. Ahora te toca negociar con ella. Ahora te toca esforzarte por ella. Ah, Señor, entonces mejor, como el pueblo le dijo a Moisés: ¿por qué nos trajiste hasta aquí si cuando éramos esclavos de Egipto teníamos que comer y vivíamos bien? ¡Mentira! No vivían bien. Y algunos: ay, ¿por qué me casé? Debería estar soltero para vivir bien. ¡Mentira! Cuando yo era soltero no tenía quien me acompañara. Digo, sí, mi madre, mi padre, pero, o sea, es diferente acompañamiento a realizar un hogar. Eso de pensar de que no es bueno casarse, eso es mentira, hermano. Es bueno casarse. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, hoy oímos la palabra de Dios. Hemos estado por varios días escudriñando en Mateo capítulo 19. Hemos estado oyendo, hemos tratado de animarnos. No endurezcamos nuestro corazón, atendamos a la palabra del Señor. Jesús dijo al principio: no fue así. No estén pensando en divorciarse. No estemos pensando en divorciarnos. Por lo contrario, hermanos, hagamos como el pueblo, como Josué y Caleb, y digamos: vamos a conquistar este matrimonio, lo vamos a llevar a feliz término. Yo voy a hacer feliz a esta mujer, y la mujer puede decir: yo voy a hacer feliz a este hombre. Nadie dijo amén, pero así debería de ser. Si nosotros nos esforzamos, hermanos, la palabra nos ampara y nos dice que debemos de hacer como en el tiempo inicial, como Adán y Eva tenían todo para ellos. Hoy también nosotros lo tenemos todo para nosotros. ¿Con quién? Con la mujer que te toca. A Dios no le gusta el repudio. A Dios no le gusta que las parejas se divorcien. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Si no, hermanos, nos va a tocar como el pueblo vagar por 40 años. Y vamos a andar tocando puerta aquí, puerta allá, con esta no funciona, con la otra sí, con la otra no. Y hemos hablado entonces acerca de que la mayor probabilidad de éxito está con tu pareja actual.
Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que, hermanos, somos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Debemos de ser líderes que motivan y estimulan a nuestra esposa, no que obligan y someten a su esposa, sino que somos líderes que estimulan, que les gusta estar, que les gusta el proyecto que le hemos vendido. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos novios no prometimos bajar la luna y las estrellas? ¿Algún día se le hemos bajado? Algunos que no vienen a esta iglesia las han visto ver estrellas. Pero nosotros, hermanos, deseamos y anhelamos que lo mejor esté con ellas. ¿Por qué se animaron a vivir contigo? ¿Por qué esa mujer se animó a casarse contigo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le prometiste? Hermanos, hoy podemos renovar nuestra vida matrimonial y decir: yo voy a procurar hacer feliz a mi pareja en el nombre de Jesús. No me voy a echar atrás. Tengo que ser valiente y en el nombre de Jesús voy a triunfar en mi hogar. Amén. Lo que Dios juntó, que no lo separe. Le vamos a orar.